my name is Arcy. I'm from Mexico City. I live in Tulancingo. I'm a vet student. I'm 25 years old. My favorite animal is a wolf. In my free time, I like to take a walk with my dog, and I can do sterilizations. My name is Ilse Mariel Becerril Vargas. I am 19 years old. I am from Tolcayuca, Hidalgo. I am pet student in the Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo in the Institute of Agropecuary Sciences in Tulancingo, Hidalgo. My name is Magali Betzabeth Flores Venegas. I am from Mexico. I live in the state of Mexico. I work in a veterinary clinic. My favorite animal is the dog. In my spare time, I like to ride my bike. One skill I have is to make dogs look good. The subject of our project is the cardiovascular system in horses. My name is Daniel Melo Guzman. I am 18 years old. I am from Cuautepec, Hidalgo. I am pet student in the Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo in the Institute of Agropecuary Sciences in Tulancingo, Hidalgo. My name is Marco Antonio Olvera Cervantes. I am from Acatlán, Hidalgo. I live in Acatlán. I am 20 years old. In my free time, I like to play soccer and listen to music. In our project, we will take about the use of one horse per minute and the organization of the herd. Hi, I am Aileen Sanchez. I am from Mexico City. I live in Tizayuca, Hidalgo. I am a student at the Autonomous University of the State of Hidalgo of the Institute of Agropecuary Sciences. I am 19 years old. My favorite animal is dog. In my free time, I like play video games and I can draw. El equino es uno de los animales que nos ha acompañado desde el tiempo de la conquista, detonando su gran importancia para la raza humana, aportándonos grandes beneficios. Uno de ellos, y el más notorio, es el transporte, pero además de eso se ha convertido parte de nuestra vida siendo un compañero leal y muy inteligente. Los equinos están entre los animales más inteligentes del mundo, teniendo una memoria más desarrollada, ayudándoles a reconocer sucesos, personas, lugares, experiencias y tiene una gran capacidad para tolerar el estrés. Además de eso, los caballos tienen un sistema cardiovascular muy completo, al igual que los demás seres vivos, pero a pesar de eso tienen ciertos puntos a resaltar que los hacen únicos como cada ser vivo. Realmente no se puede hablar de la historia de México sin pensar en los caballos. Estos aportaron como medio de trabajo y de transporte. En marzo de 1519, algunos caballos pisaron el continente americano durante la primera batalla que Hernán Cortés libró en Tabasco, evento en el que también se efectuaron las primeras curaciones a caballos en el Nuevo Mundo. Sin embargo, fue el 21 de abril del mismo año cuando en la costa de Veracruz desembarcaron los 16 caballos que meses más tarde se internarían hacia el altiplano mexicano. Los capilares son vasos sanguíneos de diámetro muy pequeño. En ellos se realiza un intercambio de moléculas entre las células de los tejidos y la sangre. Se disponen en conjuntos llamados redes vasculares, que son muy extensos y abarcan todos los órganos. Las venas tienen una estructura muy similar a la de las arterias y también se clasifican según su tamaño, en venas grandes, venas medianas y venulas o venas pequeñas. Las venas medianas, que tienen unos 10 micrómetros aproximadamente, son las más abundantes. Las venas se encargan de llevar la sangre de todos los capilares sanguíneos al corazón. Son las que transportan generalmente los desechos y el dióxido de carbono. Hay algunas excepciones,
como la vena pulmonar, que conduce el oxígeno para distribuirlo. El corazón es el órgano encargado de propulsar la sangre por el sistema circulatorio, aunque es ayudado por el movimiento corporal. Está formado principalmente por células musculares estriadas cardíacas, las cuales solo se encuentran en este órgano. El corazón es el órgano que impulsa la sangre al resto del organismo a través de los vasos sanguíneos, situado en la cavidad torácica. Su peso aproximado es de 4 kilogramos en el caballo adulto. Está dividido en dos mitades, derecha e izquierda, que a su vez están formadas cada una por dos cavidades, la aurícula y el ventrículo, comunicados entre ellos por las válvulas aurícula-ventriculares. La válvula mitral está del lado izquierdo del corazón y la válvula tricúspide está en el lado derecho del corazón. En mamíferos consta de 4 cavidades, 2 ventrículos que propulsan la sangre y 2 aurículas, una que recoge la sangre de los pulmones y la otra del resto del cuerpo. Las aurículas están separadas por un tabique interauricular y los ventrículos por un tabique interventricular. El reflujo de la sangre se evita en las válvulas que se encuentran en la salida de las diferentes cavidades. Las aurículas reciben la sangre del resto del organismo a través de las grandes venas, vena cava pulmonares. El ventrículo izquierdo impulsa la sangre oxigenada mediante la arteria aorta a todo el organismo, músculos, piel y diferentes órganos, mientras que el ventrículo derecho impulsa a través de la arteria pulmonar la sangre a los pulmones para su oxigenación, realizándose el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. La contracción del músculo cardíaco se denomina sístole y la relajación se denomina diástole. La sístole cardíaca empieza con el cierre de las válvulas auriculoventriculares y termina con la abertura de las mismas. Durante la diástole, la válvula tricúspide se abre permitiendo un llenado del ventrículo derecho de sangre proveniente de la aurícula derecha. La aurícula derecha se contrae facilitando el flujo de sangre al ventrículo. Una vez producido este llenado, se cierran las válvulas aurícula-ventriculares para producirse inmediatamente la contracción del ventrículo. El ventrículo derecho impulsa la sangre a través de la arteria pulmonar a los pulmones para su oxigenación. A través de las venas pulmonares, la sangre oxigenada vuelve al corazón, a la aurícula izquierda que pasa a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo, el cual al producirse la contracción cardíaca impulsa la sangre de todo el organismo a través de la arteria aorta. La presión sanguínea que se produce durante la sístole se transmite a las arterias por la capacidad elástica de sus paredes, disminuyendo en la diástole. Esta diferencia de presión la denominamos pulso arterial, que en el caballo es fácilmente detectable, por ejemplo, en la arteria facial a la altura de la rama mandibular o en la arteria digital palmar del pie. La frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto y en condiciones de reposo es de 26
a 45 latidos por minuto, aunque varía en la raza, tamaño y temperatura del animal. Las paredes de las aurículas y de los ventrículos están formadas por 3 capas, que de fuera a adentro se denomina pericardio, miocardio y endocardio. El epicardio consta de células mesoteliales y tejido conectivo, con las células mesoteliales recubriendo al tejido conectivo superficialmente. Nervios y vasos sanguíneos que inervan e irrigan el corazón se encuentran en el tejido conectivo del pericardio, además de numerosas células adiposas. Todas estas partes se podrán ver en las siguientes imágenes histológicas que se presentarán. Bueno, el miocardio está formado por las células musculares cardíacas, más algo de tejido conectivo entre ellas. En los ventrículos esta capa es más gruesa que en las aurículas y consta de dos capas, una externa y otra interna. La capa externa se dispone en espiral, mientras que la profunda lo hace circularmente en torno al ventrículo. El endocardio consiste de una capa de endotelio y tejido conectivo, con algunas células musculares lisas. El tejido conectivo del endocardio, que está en contacto con el miocardio, contiene vasos sanguíneos y nervios. Bueno, el tabique interventricular está formado por tejidos muscular cardíaco, que está tapizado en ambas caras por endocardio. El tabique interauricular es más delgado y posee la misma distribución tisular que el interventricular, aunque en algunas zonas es básicamente una estructura fibrosa. Las válvulas cardíacas están formadas por tejido conectivo y están rodeadas por endotelio. Cada válvula está formada desde el interior al exterior por 3 capas: fibrosa, esponjosa y ventricular. Estas capas se diferencian por el tipo de conectivo, siendo denso, laxo o denso, respectivamente. Los cardiomiocitos son células musculares con el núcleo en posición central. Son más cortas y más anchas que las células musculares esqueléticas y son ramificadas. Los cardiomiocitos están unidos entre sí por los llamados discos intercalares. La misión de los complejos de unión es la de mantener cohesionadas a las células, siendo los principales sitios de anclaje del citoesqueleto de células contiguas. También hay uniones en hendidura que permiten la sincronización contráctil, ya que comunican citoplasma de células vecinas y de manera indirecta. El músculo cardíaco no se ancla a tendones. La contracción del corazón está controlada por el sistema nervioso autónomo, el cual ajusta la frecuencia y la fuerza de las contracciones, pero el ritmo de las contracciones está generada por unos cardiomiocitos especiales que funcionan como marcapasos. Por ello, al músculo cardíaco también se le llama músculo estriado de contracciones involuntarias. Las uniones en hendidura favorecen la sincronización de las contracciones mediante la conexión de citoplasma de células contiguas. Por ello, no todas las células cardíacas están inervadas por las fibras nerviosas, sino solo los cardiomiocitos marcapasos. La frecuencia cardíaca está controlada hormonalmente. El músculo cardíaco
Como su nombre lo indica, el músculo cardíaco o miocardio forma las paredes del corazón. Su función es el bombeo de sangre por parte del corazón mediante la contracción de las paredes de este. El músculo cardíaco está formado por cardiomiocitos. Organización y función de los componentes celulares del corazón. El miocardio está organizado en un complejo de componentes celulares y acelulares. A nivel celular, los componentes principales del corazón son los cardiomiocitos, los fibroblastos cardíacos, las células endoteliales y las células vasculares del músculo liso. En un corazón adulto normal, los cardiomiocitos ocupan la mayoría del volumen tisular. Sin embargo, contribuyen solo el 30% del número total de células y el otro 70% restante está compuesto por tipos celulares no cardiomiocitos, entre los cuales el cardiofibroblasto representa la vasta mayoría. La matriz extracelular es el esqueleto tridimensional que da soporte y permite la comunicación e integra la actividad de las células individuales que componen el miocardio para coordinar la función contráctil. Los cardiomiocitos se distribuyen en grupos que se organizan a su vez en capas de entre 2 y 5 células de grosor, rodeadas de una red de colágeno. Por su parte, los fibroblastos forman una red de células interconectadas que se distribuyen entre el colágeno que rodea a los cardiomiocitos. La distribución de las células endoteliales y las vasculares del músculo liso se encuentran registrada a la vasculatura. ¿Cuántas pulsaciones por minuto tienen los caballos? En reposo tienen una media entre 35 y 40 pulsaciones por minuto, pudiendo tener menos los caballos con una buena preparación física y más los caballos que presentan alguna patología, enfermedad o lesión. Metabolismo miocárdico. El corazón, para mantener su función contráctil, requiere un suministro continuo y abundante de energía, transformando la energía química almacenada en glucosa, cuerpos cetónicos y ácidos grasos libres de cadena corta AGLS en energía mecánica, empleada en la interacción actina-miocina a nivel de las miofibrillas. El corazón sintetiza diariamente 70 veces su peso en ATP-13, unos 30 kilogramos, transformando apenas el 25% de esta producción en trabajo. Hoy en día existe evidencia de una alteración del metabolismo energético del miocardio juega un papel importante en el desarrollo y progresión de la insuficiencia cardíaca, perpetuando y acentuando la activación neurohumoral, lo que ha motivado un interés creciente en la modulación metabólica con un blanco terapéutico alternativo al bloqueo neurohumoral. Componentes del metabolismo cardíaco. Son 3 los elementos fundamentales que involucran el metabolismo cardíaco. El primero es la utilización de sustrato, que consiste en la captación celular de ácidos grasos libres de la cadena corta y glucosa, su metabolización por beta-oxidación, glucólisis y la incorporación de los metabolitos resultantes del ciclo de Krebs. El segundo componente es la síntesis de ATP mediante la fosforilación oxidativa por la cadena respiratoria mitocondrial. El tercer elemento consiste en la transferencia de energía desde el ATP a la molécula reservorio creatina mediante la creatina quinasa mitocondrial. La fosfocreatina es una molécula de menor tamaño que el ATP que difunde con facilidad a las miofibrillas, donde cede su fosfato al ADP para reconstruir al ATP. La creatina vuelve a la mitocondria para reiniciar el ciclo. La fosfocreatina es una importante fuente de energía en condiciones de aumento de demanda, dado que permite generar ATP a una tasa 10 veces superior a la máxima capacidad de la fosforilación oxidativa. Metabolismo energético, ruta metabólica. Glucosa, lactato y ácidos grasos son la fuente primaria para la producción de energía en el corazón adulto. La principal vía metabólica de la glucosa es la glucólisis.
El piruvato generado en la glucólisis es convertido a lactato o transportado a la mitocondria, donde es descarboxilado y convertido en acetilcoenzima A. Los ácidos grasos son transportados al citoplasma, donde son activados por sus respectivos acil-graso coenzima A por la acil-graso coenzima A sintetasa. El acil-graso coenzima A es convertido en acil-graso carnitina por la carnitina palmitoil transferasa 1, translocada a través de la membrana interna de la mitocondria por la acil-translocasa. Y entonces la acil-graso carnitina se convierte en acil-graso coenzima A por la carnitil palmitoil transferasa 2. Los acil-graso coenzima A intramitocondriales son degradados por beta-oxidación. Los acetilcoenzima A provenientes de la glucólisis o la beta-oxidación entran al ciclo de Krebs. Las especies reducidas NAD2 y FAD, generados en el ciclo de Krebs, sirven de sustrato a la cadena transportadora de electrones. Este proceso requiere oxígeno y es responsable de la generación de la gradiente de protones necesaria para la síntesis de ATP. Señalización del sistema cardiovascular. El sistema de transferencia de energía de creatina quinasa a fosfocreatina. Existen diferentes isoenzimas de creatina quinasa, ubicadas en diferentes compartimentos como la mitocondria y el citosol, de forma soluble o asociadas con sistemas generadores o consumidores de ATP. La fosfocreatina es sintetizada a partir de la creatina por la creatina quinasa mitocondrial, utilizando ATP proveniente de la fosforilación oxidativa, o por la creatina quinasa citosólica con ATP proveniente de la glucólisis. La fosfocreatina es utilizada como una reserva global o local de ATP. En cardiomiocitos, las isoenzimas de creatina quinasa, junto con el altamente difusible fosfocreatina, son las responsables de mantener la transferencia de energía entre los productores de ATP mitocondrial glucólisis y los centros consumidores de ATP, miofibrillas y bombas ATPasas. La hormona angiotensina y otros mensajeros relevantes en contextos patológicos de hipertensión e hipertrofia cardíaca son como la noradrenalina o la endotelina. Actúan a través de una proteína situada en la membrana de la célula del corazón. Estas enzimas pertenecen a una gran familia de receptores denominados receptores acoplados a la proteína G. En concreto, la angiotensina promueve tras su unión al receptor la activación de la proteína G denominada GQ, que a su vez propone una marcha de múltiples respuestas celulares. En células cardíacas, la proteína GQ se une a una proteína quinasa que modifica otras enzimas activándolas o desactivándolas, denominadas PKC. A partir de esta unión, la angiotensina activa cascadas de señalización denominadas ERK5, muy relevante en el sistema cardiovascular. Esta nueva conexión entre las proteínas GQ, PKC y ERK5 es necesaria para que se activen los complejos programas de expresión genética que conducen a hipertrofia cardíaca. Avance en el campo de la señalización celular cardiovascular mediada por receptores acoplados a proteína G, permitiendo explorar si la modulación de la interacción entre las proteínas GQ y PKC pueden constituir una nueva diana para el futuro del diseño de terapias contra esta importante patología. Bioenergética mitocondrial. Las mitocondrias son muy abundantes en el corazón, donde constituyen de un 20 a 40% del volumen celular, por ser un tejido de gran demanda energética. La producción energética mitocondrial depende de los factores genéticos codificados por el núcleo y por el genoma mitocondrial, que modulan la función mitocondrial normal, incluyendo actividad enzimática y la disponibilidad de factores y cofactores ambientales como azúcares, grasas, proteínas y oxígeno.
Diversas vías bioenergéticas interactúan contribuyendo al metabolismo energético mitocondrial, como la oxidación del piruvato, el ciclo de ácidos tricarboxílicos, la beta-oxidación mitocondrial de los ácidos grasos y la vía final común de la fosforilación oxidativa que genera el 80 a 90% del ATP celular. La fosforilación oxidativa se lleva a cabo a partir de complejos proteínas localizadas en la membrana mitocondrial interna, que incluyen complejos del 1 al 4 de la cadena respiratoria de transporte de electrones, la ATP sintasa y la translocasa de los nucleótidos de adenina. Los ácidos grasos son el principal sustrato energético para la producción de ATP en el músculo cardíaco a partir de la fosforilación oxidativa. Los ácidos grasos deben ser transportados de forma efectiva al interior del cardiomiocito primero y luego al interior de la mitocondria para poder ser utilizados en la producción bioenergética a través de la beta-oxidación mitocondrial. En este proceso de transporte se requiere diversas proteínas que forman parte del transportador de carnitina. La beta-oxidación de los ácidos grasos y la oxidación de los hidratos de carbono a través del ciclo de los ácidos tricarboxílicos generan la mayor parte del NAD y FAD intramitocondriales, que son la fuente directa de electrones para la cadena de transporte respiratoria. El aporte de ATP a partir de las otras fuentes, por ejemplo, metabolismo glucolítico, es limitado por el tejido cardíaco normal, además de las vías bioenergéticas y de intermediarios metabólicos. El corazón contiene también fosfato de alta energía, por ejemplo, fosfatocreatina, producida por la creatinosinasa mitocondrial a partir del ATP de la translocasa de nucleótidos de adenina, estrechamente relacionada con la sintasa de ATP mitocondrial. Importancia socioeconómica. El caballo es muy útil en la industria, el trabajo, el transporte y la comunicación, como instrumento al servicio del hombre con fines militares, laborales y empresas agrícolas y en comerciales, producción de carne, deporte, protección y recreo. Se distingue por el progreso que ha obtenido a través de los siglos. A pesar de que perdió su importancia utilitaria en el campo de batalla y en algunas faenas laborales de algunos lugares al ser reemplazado por las máquinas modernas, aún continúa cercano al hombre gracias a las diversas actividades. La cría y la explotación de estos animales se considera en diferentes partes del mundo como una importante industria. En México, afortunadamente se encuentra totalmente organizada y estructurada, de tal forma que su importancia económica y productiva repercute enormemente en su desarrollo, ya que invierte una gran cantidad de mano de obra que labora en hipódromos, ranchos de cría, fábricas de alimento balanceado, agricultores, talabarteros, artesanos de frenos y espuelas, los médicos, laboratorios veterinarios o los especialistas en equinos, etc. Sin dejar de mencionar las asociaciones charras y clubes hípicos que existen en este país. Los caballos son animales con gran importancia en la sociedad como deportes y juegos que se practican en binomio jinete-caballo. Son usados como herramientas terapéuticas y de rehabilitación en niños, adolescentes y adultos a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social. El uso del caballo en las equinoterapias ayuda a abonar mucho el sistema circulatorio y en general a la salud de las personas, para niños con síndrome de Down, autismo, entre otros padecimientos.
El incremento en el número de asociaciones charras, representantes de nuestro deporte nacional, que se practica día a día en diferentes lienzos charros en palpable, así como el incremento de clubes hípicos a nivel nacional. Actividades y espectáculos como la equitación, el adiestramiento, salto, polo, carreras de carril o parejeras, etc., que unidos a esta industria crean y mantienen en nuestro país una vasta fuente de actividades que incide de manera favorable sobre una gran cantidad de mexicanos. En conclusión, el sistema cardiovascular es de suma importancia en todo el organismo del equino, ya que este es el encargado de propulsar la sangre para que irrigue todo el cuerpo. La sangre es fundamental como transportador de las sustancias vitales para todo el cuerpo, como lo son alimentos, oxígeno, células del sistema inmune, etc. Y además también ayuda a depurar el organismo transportando desechos o dióxido de carbono. Por si esto fuera poco, además también es el encargado de regular la temperatura corporal,